Quizás haya pasado toda su vida creyendo que el amor se basaba en promesas, en plenitud, en necesidad. Quizás se haya entregado profundamente a alguien, pensando que allí encontraría la mitad que le faltaba, la paz que el mundo nunca le había podido dar. Y durante un tiempo pareció funcionar. Había presencia, había intensidad, había ese alivio momentáneo que hacía que todo pareciera vivo de nuevo. Pero poco a poco, algo se fue perdiendo. Esa conexión que parecía tan mágica comenzó a escaparse entre los dedos, como arena que uno intenta retener con más fuerza y aún así sigue escapándose. Y uno comenzó a preguntarse qué había hecho mal, si amó demasiado, si se entregó demasiado, si creyó demasiado. Pero tal vez el problema nunca fue cuánto amó. Tal vez el problema fue el lugar donde nació ese amor. Porque, si somos honestos, la mayoría de las relaciones nacen de la carencia, de dos vacíos que intentan llenarse, de dos mitades que intentan formar un todo, de dos dolores antiguos que intentan anestesiarse en presencia del otro. Y en ese proceso hay conexión, hay cariño, hay incluso cierta complicidad, pero también hay una presión silenciosa, un miedo constante, una sensación de que si el otro se va, todo se derrumba. Porque en el fondo, la relación no se construyó sobre la libertad, se construyó sobre la necesidad. Y todo lo que se sustenta en la necesidad lleva el peso del miedo. Miedo a perder, miedo a ser abandonado, miedo a no ser suficiente, miedo a que el otro se dé cuenta de que usted no es todo lo que fingió ser. Pero existe otro tipo de encuentro, uno que no nace de la carencia, uno que no exige rendimiento, ni aprobación, ni control. Un encuentro que solo ocurre cuando dos personas ya han pasado por el proceso interno de encontrarse a sí mismas, cuando ya han enfrentado sus propios vacíos, cuando ya han dejado de buscar afuera lo que solo podía descubrirse adentro. Cuando dos almas que han despertado se miran a los ojos, no hay promesas, no hay exigencias, no hay proyecciones, hay reconocimiento. Un silencio profundo se apodera del espacio, como si ya no fuera necesario decir nada, como si todo lo que había que decir ya se estuviera sintiendo. Ya no hay juego de seducción, de expectativa, de manipulación sutil. Hay libertad, hay presencia, hay verdad. Y es en ese lugar donde el amor por primera vez deja de ser una necesidad y se convierte en celebración. El otro no está ahí para salvarle, ni para completarle, ni para protegerle de su propio vacío. El otro está ahí simplemente porque ha elegido estar. Y esa elección no proviene de la desesperación, proviene de la abundancia, de aquel que ya se ha encontrado a sí mismo y por lo tanto puede compartir lo que es y no lo que le falta. La diferencia entre estos dos tipos de relación es casi invisible para quien nunca la ha experimentado, pero quien ya ha pasado por ello la reconoce al instante. Es como la diferencia entre comer porque se tiene hambre y comer porque se desea saborear. Cuando se tiene hambre, cualquier cosa vale. Cuando se tiene plenitud, cada detalle cobra valor. Y en este nuevo tipo de amor no hay control, no hay apego disfrazado de cuidado, no hay prisión disfrazada de compromiso. Hay espacio, hay permiso, hay respiración. Y precisamente por eso, paradójicamente, hay una profundidad que nunca se alcanzaría en una relación basada en la carencia, porque no hay el miedo constante a perder. Y cuando el miedo se va, el amor finalmente puede ser libre. Cuando dos almas despiertas se encuentran, ya no hay deseo de posesión. El otro ya no es visto como propiedad, como territorio afectivo, como alguien que necesita estar ahí para que usted se sienta seguro. El otro es como el cielo. Usted lo mira y lo admira, y no siente la menor necesidad de embotellar el viento, ni de atrapar el horizonte. Porque usted entiende que la belleza solo es belleza porque es libre, que el amor solo es amor
cuando no exige, que la presencia solo es presencia cuando no se exige. Y tal vez por eso este tipo de conexión sea tan rara, porque exige un nivel de integridad que pocos están dispuestos a buscar. Es más fácil perseguir un amor que distraiga del vacío, que enfrentarse al vacío hasta que deje de ser un problema. Es más fácil desear a alguien que le llene que convertirse en alguien que ya rebosa. Pero cuando ese encuentro ocurre, lo transforma todo. No es el tipo de amor que ciega, es el amor que ilumina. No es el amor que le aleja de sí mismo, es el amor que le devuelve a su interior. Y allí, en ese espacio silencioso entre dos seres que ya se han encontrado antes de mirarse, nace otra cualidad de presencia, otro tipo de mirada, otro tipo de escucha, otra forma de tocar. El toque ya no es un intento de control, es comunión. El silencio ya no es incomodidad, es intimidad. La mirada ya no es exigencia, es reverencia. Y el amor ya no es promesa, es presencia. Si algo de lo que he dicho hasta ahora le ha parecido lógico, si en algún momento ha sentido que esto ha tocado algo que ha vivido o desea vivir, quiero invitarle, sin prisas, sin exigencias, a suscribirse aquí al canal. Porque este espacio fue creado precisamente para eso, para hablar de lo que rara vez se habla, para nombrar sentimientos que casi siempre se llevan en la oscuridad, para recordar que existe un tipo de amor que no exige que se esconda, un amor en el que su verdad no es demasiado, un amor en el que ser quien es, finalmente, es suficiente. Hay algo profundamente liberador en mirar a alguien y no tener que ser más de lo que es, en no sentir la obligación de parecer interesante, de mantener un papel, de controlar la narrativa sobre quién es. Cuando dos personas despiertas se encuentran, hay un alivio que no proviene del otro, sino de la ausencia de exigencias. No hay más juegos. No hay más necesidad de impresionar, de mantener una actuación, de ocupar un lugar fijo en el guión del otro. Lo que hay es el reconocimiento de que el otro es libre, y usted también, libre para ser, para sentir, para transformarse. Y es esa libertad mutua la que hace que la relación respire de verdad. El amor se convierte en un espacio, no en una prisión. Un campo abierto, no un laberinto de miedos y controles. Y en ese campo abierto, la conexión florece de forma orgánica. No hay intentos forzados de hacer que funcione. No hay un miedo constante a que algo salga mal. Hay entrega, hay presencia, hay comprensión de que el amor no está en la tensión de mantener, sino en la ligereza de permitir. E incluso cuando surge una emoción difícil, y surgen porque el alma despierta no es inmune a la condición humana, esas emociones no se ven como enemigas. Se acogen como olas que vienen y pasan. La ira, los celos, la tristeza, el miedo, todos siguen apareciendo. Pero ya no dictan las reglas, ya no se utilizan como armas, ni como pruebas de afecto. Simplemente son. Y cuando dos personas pueden sentir sin destruirse, eso es una clara señal de madurez afectiva. Eso es amor que no necesita demostrarse, es amor que sabe descansar, porque el descanso en este tipo de relación no es ausencia de intensidad, es ausencia de tensión. Ya no se está en la cuerda floja del afecto condicional, ya no se vive con la respiración contenida, esperando el momento en que el otro le va a dejar, le va a herir, le va a exigir más de lo que puede dar. Hay un respiro continuo, como si por fin fuera posible amar sin ahogarse, y eso lo transforma todo. Transforma la forma en que habla, la forma en que escucha, la forma en que toca, la forma en que se despide y la forma en que regresa. Ya no hay miedo a la ausencia. Ya no hay un apego desesperado a la presencia. Hay confianza, hay entrega, hay la percepción de que nada necesita ser forzado,
que lo que es real permanece no porque esté garantizado, sino porque está vivo. Y lo que se va, si se va sin ser arrancado. Y parte del dolor que sentimos en los amores antiguos provenía precisamente de eso, de la lucha por mantener lo que ya no quería quedarse, del esfuerzo por retener lo que ya se estaba disolviendo, del intento de transformar la ausencia en presencia a la fuerza. Pero aquí, en este nuevo tipo de encuentro, lo que no quiere quedarse no se retiene, y lo que quiere estar simplemente está. Y eso lo cambia todo, porque por primera vez siente que puede respirar con alguien. No solo por él, sino a su lado, como si los dos estuvieran bailando al mismo ritmo, aunque con pasos diferentes, como si la música que guía a uno también atravesara al otro. Y en este baile no hay tropiezos graves, hay aprendizaje, hay ajuste, hay escucha, hay esa mirada silenciosa que dice, te veo, incluso cuando no sabes qué mostrar, te escucho, incluso cuando no sabes qué decir. Y eso no es porque el otro sea perfecto, es porque ya ha aprendido a ver más allá de la superficie. Ya ha aprendido a ver con el corazón. Ya no se engaña con las máscaras, ni se asusta con las sombras. Y eso le permite a usted también bajar la guardia. Le permite mostrarse tal como es, hermoso, confuso, verdadero. Le permite existir sin miedo, porque sabe que no será castigado por ser humano. Y es en ese punto donde nace el amor verdadero, no el amor idealizado que exige plenitud constante, sino el amor real que abraza la imperfección con reverencia. El amor que no intenta corregir al otro para que se ajuste a sus expectativas. El amor que no exige una explicación para cada silencio. El amor que sabe que a veces lo mejor que podemos ofrecer es nuestra presencia tranquila, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Y si alguna vez ha experimentado algo así, aunque sea por un breve instante, sabe de lo que estoy hablando. Es un tipo de paz que no hace ruido, un tipo de encuentro que no necesita promesas, un tipo de alegría que nace del simple hecho de poder ser. Y si nunca ha vivido eso, pero siente en lo más profundo de su ser que es lo que necesita, entonces tal vez sea hora de dejar de buscar fuera, de dejar de mendigar migajas de atención, de dejar de intentar encajar donde tiene que rebajarse. Tal vez sea hora de volver a uno mismo, de despertar a su propia integridad, porque solo quien se encuentra a sí mismo puede encontrar verdaderamente a alguien. Solo quien ya se ha abrazado a sí mismo puede ofrecer un abrazo que no ahoga. Solo quien se ha visto en la oscuridad puede mirar al otro con ojos de luz. Y es por eso que antes que nada, el alma despierta aprende a caminar sola. No como quien se aísla, sino como quien aprende a no abandonarse. Y cuando dos almas que ya han pasado por eso se miran, algo cambia, algo profundo, silencioso, irreversible. Y ahora quería preguntarle algo, tal y como se habla con alguien que ya ha comprendido el dolor del camino. También se siente cansado de tener que adaptarse todo el tiempo. Solo quiere ser visto por quien realmente ve. Le gustaría poder decir, estoy aquí sin tener que demostrar nada. Si es así, comente aquí abajo solo eso. Solo quería ser visto tal y como soy. Puede parecer poco, pero tal vez alguien lea este comentario y sienta por primera vez que ya no está tan solo. A veces, una frase sincera es todo lo que necesitamos para empezar a encontrarnos. E incluso cuando dos almas despiertas se separan, no hay desesperación, porque el vínculo nunca se construyó en la necesidad, sino en la presencia. Nunca fue un contrato de posesión, sino una danza de libertad. Y toda danza, por intensa y hermosa que sea, algún día cambia de compás. El silencio que antes se compartía puede volver a vivirse en soledad, pero no hay tragedia en ello. Hay madurez, hay reverencia por el tiempo, por el ciclo, por la impermanencia de todas las cosas,
cuando deja de necesitar que alguien permanezca para sentir que vale la pena estar vivo, entonces ha entendido lo que es amar de verdad. Porque el amor no es lo que garantiza la compañía, es lo que permanece incluso cuando la presencia física se va. Es ese trazo invisible que queda en el corazón, no como dolor, sino como gratitud. Y en ese tipo de amor no hay lugar para las exigencias que nacen del miedo. Solo hay una gratitud silenciosa por haber sido visto, por haber sido acogido, por haber podido descansar un instante en los ojos de alguien y haber reconocido allí un hogar que no depende de una dirección, ni de promesas, ni de garantías, sino un hogar interno, un campo de pertenencia que ahora vive en usted. Y esa es quizás la mayor bendición de un encuentro así. Te devuelve a ti mismo, te muestra que ya eras completo, mucho antes de que llegara el otro, que ya eras digno, mucho antes de cualquier declaración, que ya llevabas dentro todo lo que habías estado buscando en tantos lugares. Porque el otro, cuando despierta, no se convierte en un salvador, se convierte en un espejo, un reflejo, un puente. Y cruzar ese puente no se trata de llegar al otro, se trata de llegar a uno mismo. Y eso cambia completamente el sentido del vínculo. Ya no se trata de completar la propia mitad, sino de caminar al lado de quien también se ha completado. Ya no se trata de fusión, sino de comunión. Ya no se trata de perderse a uno mismo para mantener al otro, sino de mantenerse íntegro precisamente por respetar la integridad del otro. Y ahí es cuando te das cuenta de que el amor nunca se trató de encontrar a alguien. Se trataba de estar listo para ser encontrado. Y estar listo es mucho más que estar disponible. Es estar íntegro. Es haber atravesado el proceso de encontrarse a uno mismo. Es haberse mirado con honestidad. Es haber soportado el silencio. Es haber dejado caer las máscaras, una por una. Y tal vez por eso muchos aún no se encuentran. Porque todavía están demasiado ocupados tratando de ser lo que el otro espera. Tratando de parecer fuertes, interesantes, deseables, espiritualmente evolucionados. Pero cuando el despertar es real, la pretensión desaparece. Solo queda el ser, el simple ser, sin adornos, sin defensas, sin necesidad de aprobación. Y es desde ese lugar donde se producen los encuentros verdaderos, no como un cuento de hadas, sino como un intercambio entre dos presencias que ya no necesitan fingir. Y eso no significa que todo vaya a ser fácil. Incluso entre almas despiertas hay conflictos, hay diferencias, hay desafíos, pero la forma en que se viven esas tensiones cambia por completo. No hay disputa de poder, no hay intento de ganar la discusión, no hay acumulación de rencores silenciosos. Hay diálogo, hay escucha, hay entrega, hay un deseo genuino de comprender. Más que de convencer, hay disposición para cambiar de lugar, para ceder, para crecer juntos, y cada dificultad se convierte en un peldaño, cada tropiezo se convierte en aprendizaje, cada desacuerdo se convierte en una nueva forma de mirarse, y es esa profundidad la que sostiene, porque cuando no está tratando de controlar al otro, puede por fin conocerlo, cuando no está tratando de ser amado a cualquier precio, puede por fin amar. Y quizás lo más bonito de todo esto es saber que este tipo de encuentro no es una fantasía. Existe, ocurre, pero solo para aquellos que ya han hecho el viaje hacia su interior, que ya han muerto a las ilusiones del amor idealizado, que ya han entendido que nadie tiene la obligación de curar las heridas que aún se niega a afrontar, que ya han comprendido que el otro es un misterio y debe seguir siéndolo, porque es en ese misterio donde habita lo sagrado, que no se intenta descifrar, sino habitar, con respeto, con presencia, con reverencia. Y si usted ya ha vivido algo así, aunque sea por un breve instante, tal vez este vídeo
le haya recordado algo que el tiempo no ha borrado. Y si nunca lo ha vivido, pero lo desea, entonces tal vez esta sea su llamada para iniciar el proceso de regreso a casa, porque solo cuando esté en casa dentro de sí mismo, podrá acoger a alguien que también lo esté. Y entonces, cuando sus miradas se crucen, ya no habrá confusión, ya no habrá dudas, solo silencio. Y el tipo de silencio que solo existe cuando la verdad está presente. Y si todo esto tiene sentido para usted, si este video ha puesto en palabras algo que siempre ha sentido, pero nunca ha sabido explicar, quiero invitarle a suscribirse aquí al canal, no como alguien que sigue más contenido, sino como alguien que encuentra un espacio donde el amor no tiene que ser urgente, ni performativo, ni perfecto, un espacio donde simplemente puede ser. Aquí hablamos de lo que no cabe en consejos rápidos, hablamos de lo que duele, de lo que transforma, de lo que despierta. Y si este camino tiene sentido para usted, venga a caminar con nosotros, porque a veces todo lo que necesitamos es un recuerdo de que todavía existe el amor que no aprisiona, el amor que no exige que usted se esconda, el amor que solo quiere encontrarlo tal y como es.